Alejandro Paul Burgos es psicólogo titulado de la Universidad de Chile y posee un máster en estudios psicoanalíticos de la Universidad de Essex, Reino Unido. Cuenta también con el diplomado en Historia de las Religiones Antiguas, dictado por la Universidad Católica del Norte, en Chile, y los cursos Arte y Mitología en Grecia y Roma, dictado por el Centro de Estudios Griegos de la Universidad de Chile, y Arte y Simbología en el Occidente Antiguo, dictado por la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su línea de investigación ha tendido a unir la numismática con la simbología, el arte, el folclore, las mitologías y las mitologías antiguas, ¿no? Es miembro de ANUSH, Asociación Numismática de Chile, y se desempeñó como editor de la revista UNAM, Numismática, y la revista de la Asociación Numismática de Arica, en Chile, asociación a la que también presidió. Entonces, en esta ocasión nos va a presentar las personificaciones de la moneda romana imperial. Doy pase al ponente Alejandro. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a los amigos de la Asociación Numismática y Filatélica de Trujillo por esta invitación, a Carlos Ponce también por permitirme, ¿verdad?, llegar a todos ustedes y difundir un poco acerca de la numismática clásica, en este caso la numismática del Imperio Romano, que es una temática que no es muy estudiada, no es muy conocida, lamentablemente, acá en América Latina. Eh, yo llevo en esto de estudiando, coleccionando, soy coleccionista de moneda romana, más o menos unos 20 años. Y me ha interesado mucho en lo que es la mitología, este nexo que existe entre la mitología y la moneda, en este caso de Roma. Em, este es un artículo, una investigación, las personificaciones en la moneda romana imperial, que ya está casi listo y ojalá salga publicado, lo más probablemente es que salga publicado a fin de año. Em, Eso. Antes de comenzar en la materia, me gustaría hacer como una pequeña introducción al tema, para más o menos ustedes puedan ir entendiendo de mejor manera lo que voy a ir hablando. La moneda romana imperial, es decir, el momento del imperio, desde el 27 antes de Cristo con el ascenso de Augusto, y termina el imperio con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. Es decir, son 500 años de acuñación de moneda romana imperial. Obviamente hay un antes, que es la moneda republicana, y hay un después, porque Roma no desaparece del mapa, sigue existiendo, vienen reinos bárbaros, se sigue acuñando. Podríamos pensar también que Bizancio es la continuación del Imperio Romano, eh, pero en lo que yo me voy a abocar en esta ponencia es en el periodo imperial. Importante saber que en la moneda romana, en su gran mayoría tenemos un anverso en el cual aparece la efigie del emperador o de algún familiar del emperador, por lo general su consorte o algún hijo, y en el reverso encontramos una infinidad de motivos muy comunes, los dioses, Marte, por ejemplo, Júpiter, etcétera, héroes, como por ejemplo Hércules, etcétera. También aparecen a veces edificios históricos, distintas conmemoraciones históricas, ¿ya? Y dentro de estos reversos aparecen las personificaciones, que es de lo que trata justamente esta ponencia. ¿Qué son las personificaciones? Son, en el fondo, una corporización de una idea abstracta. Es decir, una idea adquiere forma humana. Eh, por ejemplo, la libertad aparece como una mujer. La libertad es un concepto, no es una mujer, pero se le da esta forma. Eso es una personificación. Y que tienen como función en la moneda romana, sobre todo, ensalzar a la figura del emperador, ya sea representando alguna virtud de él o de algún familiar de él, o aludiendo a una consecuencia de su gobierno, por ejemplo, la paz. Y distinguimos en esta ponencia entre las personificaciones propiamente tal, que es de lo que trata esta ponencia, y no voy a tocar lo que son las personificaciones geográficas, que daría ya para otra ponencia, como por ejemplo personificaciones de ciudades, la ciudad de Roma, de Constantinopla, de montes, etcétera. Em, las, em,
personificaciones no tienen por lo general una mitología muy rica. Eh, Más allá de describir muchas veces el padre, la madre de estas figuras, no se dice mucho más en ninguna de las fuentes, ¿ya? Em, Algunas veces son deidades menores, a las que se trató como dioses o diosas y se les rindió cierto culto. Tuvieron altares, pero eso fue más bien restringido en el sentido de que no eran deidades importantes, deidades mayores. Em, Otras veces simplemente se trata de representaciones artísticas, no son dioses, sino representaciones artísticas o propagandísticas. Y en este sentido es importante señalar que todas estas personificaciones cumplen una función de propaganda. ¿En qué sentido? Como lo decía antes, ensalzar al emperador. Piensen ustedes que en la época romana no existía medios de comunicación masivos, ni eh, internet, ni siquiera los libros. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población era analfabeta. Entonces, la mejor manera propagandística era la moneda, un bien que circula por todo el imperio es vasto, cubre varios continentes, o gran parte de Europa, parte de Asia, norte de África. em, Circula por todos estos territorios y es un bien valorado. Por tanto, es una estupenda manera de hacer propaganda. Para ver estas personificaciones, que son bastantes, yo las agrupé haciendo grupos semánticos, es decir, de em, cercanía en cuanto a su concepto, a su, a su valor, su concepto, y no siguiendo un orden alfabético como suele hacerse en la literatura. La ventaja de esto es que queda más claro también al irlas observando. Entonces, lo que es más importante quizás en esta ponencia es fijarnos en la iconografía, ya que, como les comentaba, no hay mucha mitología asociada a esto. Las personificaciones ya aparecen en Grecia, pero durante Roma y sobre todo durante el Imperio adquieren un auge mucho mayor. Y es así que gran parte de los reversos de la moneda imperial contienen imágenes de estas personificaciones. Vamos a partir entonces. Primero tenemos el primer grupo, que es el de la abundancia. Dentro de ella, ¿verdad? Tenemos a distintas personificaciones. La primera es la abundancia, o en latín siempre voy a dar el nombre en español y el nombre latino. Abundancia se representa como una mujer, ¿verdad? em, que vacía una cornucopia. Por lo general, la cornucopia que ven ustedes acá es el cuerno de la abundancia, ¿ya? Que por lo general contenía grano o frutas. Em, Porta también a veces espigas, que son de cereal, y un modio, que lo vamos a ver en la diapositiva que sigue, pero que es una especie de vasija que se usaba para medir el volumen de grano. Entonces, esta representación, ¿verdad?, de la abundancia se asocia mucho con la abundancia agrícola. Acá vemos, ¿verdad?, un antoniniano del emperador Trajano Decio, que él gobernó desde el 249 al 251 de la era cristiana. Vamos a saber, esta es una moneda de plata, sabemos que es un antoniano, obviamente por su peso, pero si no lo tuviéramos, sabríamos que es un antoniano por justamente esto que estoy marcando, que es este tipo de corona, que se llama corona radiada, este tipo de corona. Es un antoniano de plata entonces, con la leyenda abundancia a Augusto, la abundancia que proporciona en el fondo el emperador. Esta sería la idea. Vamos a la segunda personificación de este grupo. Tenemos acá a la Anona. La Anona es una diosa menor, en este caso, que alude a la cosecha de cereal y el traslado de cereal desde el norte de África y Sicilia hacia Roma. Este grano viajaba por vía marítima y llegaba a Roma y se repartía entre la población, entre los ciudadanos, siendo muy importante porque este grano que se repartía permitía hacer pan
y el pan era el principal alimento del que vivía la gente, entonces era un sustento material para la población. Se la representa como una mujer, ¿ya? Que porta espigas, cornucopia, ya les hablé de eso, y a veces aparece con una proa de un barco o un modio a sus pies. Justamente acá vemos en este denario que tiene el modio, que es la vasija que yo les comentaba para medir el grano. Dentro de él, si se fijan ahí, están las espigas de cereal. Y en este caso aparece con un timón acá sobre un globo. Interesante alusión, porque el timón refiere a la navegación marítima. Es un timón de barco. Recuerdan ustedes que la nona viaja. Este grano viaja marítimamente. Y este timón descansa sobre un globo. Y este globo se ha entendido como un orbe, es decir, como la representación del cosmos. Podríamos sintetizar esto como ¿verdad? La nona, que en el fondo alude a la fertilidad que proporciona el emperador hacia los ciudadanos a través, ¿verdad?, de la vía marítima y que cubre como la totalidad del imperio, podríamos decir. Luego tenemos otra personificación de este grupo que se llama la fertilidad, en latín uberitas o ubertas. Ambos términos aparecen en las monedas propiamente tal. Em, Alude a la abundancia, la fructificación y la fertilidad. Em, es bien paradigmático en el sentido de que siempre aparece retratada de la misma forma, con la cornucopia, el cuerno, ¿verdad?, de la abundancia por una parte, y esta figura de acá, que no hay un consenso en la literatura. Algunos hablan de un racimo de uva, otros hablan de incluso de una ubre de vaca, y otros hablan de un marsupium, que es yo creo, la versión más acertada. El marsupium es una especie de bolso que se usaba para contener especies valiosas, que es muy similar al que porta Mercurio. Es una mujer, ¿verdad?, que porta estos atributos. ¿Y por qué me decía que se la representa en el fondo de una forma casi invariable? Y esto es importante, porque al ver esta figura sabemos inmediatamente que estamos hablando de la fertilidad, cosa que no va a pasar con otras personificaciones, vamos a ver luego. Esta es una moneda interesante, es un antoniniano, ¿verdad? Tenemos la corona ahí, que es del emperador Póstumo, que es un emperador de los llamados emperadores del imperio gálico, de las Galias, em, Galio, perdón, que fue un imperio en el fondo que se separó del imperio de Roma y trató de legitimarse. Fue un imperio rebelde, por así decir, que estuvo en la Galia, Francia, parte de Inglaterra, y en este caso se acuñó en el año 267. Vamos a la siguiente. Luego tenemos dentro de este grupo la fecundidad, en latín fecunditas, que alude a la fructificación, la fertilidad, especialmente en cuanto a los matrimonios imperiales. ¿Por qué? Porque es importante la fertilidad de la emperatriz. ¿Por qué? Porque de que ella tuviera descendencia, tuviera hijos, dependía la consecución, ¿verdad?, del linaje dinástico y por tanto la permanencia de, de esta casa imperial a través del tiempo. Se la representa como una mujer, ¿verdad?, que sostiene a veces una cornucopia, un cetro, en este caso de este denario, es un cetro lo que sostiene, se fijan ahí, como una especie de bastón largo, una hoja de palma, que no es el caso en esta moneda, a veces un caduceo, voy a explicar posteriormente qué es un caduceo, y se acompaña por un niño o más. En este caso, este es un niño o un bebé que sostiene la fecundidad. Este es un denario, sabemos que es un denario porque, bueno, aparece
obviamente por el peso que no está indicado acá, pero en el caso del denario, que es una moneda de plata, lo identificamos porque aparece en este caso una figura femenina, tal cual como aparece acá, porque en el caso del antoniniano que voy a mostrar posteriormente, va a aparecer una especie de cachitos acá como de luna, pero en ausencia de estos cachitos de la luna, sabemos que es un denario. En este caso de Faustina II, que gobernó desde el 145 al 175 después de Cristo. También acuñado en Roma. La mayoría de las monedas imperiales fueron acuñadas en Roma, o muchas de ellas, la verdad. Cuando se omite, por lo general, e incluso en los catálogos sucede que se omite dónde fue acuñada, se presume que fue en la ciudad de Roma. En este caso, en esta ponencia, la mayoría son de Roma, algunas no lo son, y las voy a ir nombrando. Por ejemplo, esta moneda de acá no está acuñada en Roma, está acuñada en una ceca oriental que se llama la Odisea ad Mare. Tiene un estilo particular, peculiar, que para los que estudiamos monedas romanas nos resulta bastante interesante compararlas con el tipo más común de Roma. Pasamos a la segunda categoría, que es la categoría de la justicia. En primer lugar, en esta categoría encontramos a la equidad o a equitas, es la equidad, especialmente en los asuntos comerciales. Podríamos pensarla quizás en términos modernos como la probidad, es decir, el buen uso que hace el emperador de los recursos monetarios públicos en beneficio de su pueblo. Esa es la idea de equidad en esa época y en este contexto. Muchas veces estos conceptos que entrañan, ¿verdad?, las personificaciones son como traducibles al tiro, podríamos decir, o en forma inmediata a nuestra cultura. Otras veces no. Eso es interesante. En este caso, la equidad no tanto como concepto actual. Y hay otros conceptos que también son distintos, como los veían los romanos a como los entendemos nosotros. Bien, la equidad entonces se la representa también como una mujer que porta distintos elementos. Puede ser una balanza, como es en este caso, a veces un cetro, la cornucopia, de ahí, cuerno de la abundancia, a veces una pértica, que es una especie de regla, una pátera, que no es el caso. La pátera es un objeto bien común en la iconografía de las personificaciones y también de algunos dioses en la moneda romana. Se trata de una especie de plato en el cual se colocaba líquido y se bebía desde ahí, y con este líquido se vaciaba sobre el suelo o sobre un altar en un uso ritual religioso. Y es en ese sentido que aparece en la moneda romana como un uso ritual. Em, a veces también porta una rama. En este caso, este es un denario. Sabemos que es un denario por la corona, en este caso de laurel, distinta a la corona radiada que mencionaba anteriormente. Esta es una corona, acá claramente se ve, de laurel. Entonces, corona de laurel en un emperador probablemente sea un denario cuando es moneda de plata. Y acá tenemos a la equidad, como les comentaba. Vamos con la siguiente. La siguiente es la justicia o justicia, personificación de la justicia. Sostiene un cetro, el que vemos acá, ¿verdad? Ahí sí, alcanzan a ver, lo está tomando. Ahí, justamente ahí. Una pátera, lo que les nombraba recién, esta especie de plato, del cual se toma líquido, o también se puede vaciar el líquido. Este líquido por lo general puede ser aceite, vino, una rama de olivo en algunas ocasiones también. Acá tenemos un denario, también de Septimio Severo, acuñado en la ceca oriental de la Odisea ad Mare, durante el 198 al 202. Ahora pasamos a una tercer grupo, que es el grupo que yo denominé de la eternidad. Acá tenemos varios conceptos, varias personificaciones que están muy cercanas una de otra, muy emparentadas una con la otra.
La primera es la eternidad o aeternitas, es la eternidad y la estabilidad. Porta diversos atributos, objetos, a veces antorcha, un orbe, el ave fénix, cornucopia, cetro o las cabezas de sol y luna. Es importante entender por qué aparecen estos elementos. Por ejemplo, en esta moneda que es un antoniniano del emperador Triboniano Galo, aparece justamente como una mujer con un orbe, este de acá, que es este globo que yo les comentaba en un comienzo que representa el cosmos. En algún momento algunos autores pensaron que podía tratarse de una representación de nuestro planeta y que por lo esférico, pero posteriormente se vio viendo distintas monedas y analizando su iconografía en monedas que a veces que están con mucho, mucho detalle, y se llegó a la conclusión de que representa más bien el cosmos, es decir, como nuestro universo. Eh, entonces hay un cosmos acá y sobre esto hay un ave fénix que está de acá. El ave fénix es un ave mitológica que representa la inmortalidad, la eternidad. Es un ave que se quema y renace de sus mismas cenizas. Por tanto, es un ave que es eterna, va renaciendo constantemente. Y renace sobre este cosmos, ¿verdad? Es como el renacimiento, podemos decir, la eternidad de todo este cosmos. Em, Sol y Luna son dos dioses que representan justamente al planeta Sol y a la Luna, y podríamos pensar que en conjunto también nos hablan de la eternidad, es decir, el día sigue la noche sigue el día, y así en forma continua. Por tanto, también aluden a este concepto de eternidad. Em, y la leyenda es bien interesante si la analizamos. Eternitas Aug, que es la eternidad del emperador. ¿Cómo un emperador podía ser eterno? Sí, era un hombre que moría, como todos. Sin embargo, para los romanos, ellos pensaban que los emperadores al morir ascendían a los cielos. Eh, Llegaban a ser casi como dioses. Entonces, a eso alude justamente este reverso. Es en el fondo a la condición sobrehumana del emperador, que obviamente es un elemento propagandístico muy, muy potente. Vemos una representación acá de la perpetuidad, es otra personificación muy similar a la anterior, la perpetuidad de la vida del emperador. No es muy común esta representación de la perpetuidad. Sostiene también un orbe ahí y un cetro. En este caso es un denario acuñado en Roma del emperador Severo Alejandro. Vamos con la que sigue. Ahora empezamos con otro grupo, que es el grupo de la fortuna, ya que también aglomera a distintas personificaciones relacionadas con esto de la fortuna, la buena fortuna, la suerte, etcétera. La primera es la fortuna, una deidad menor, ya una diosa menor, relacionada con el destino y con la prosperidad. Sostiene un timón muchas veces, otras veces también aparece con una rueda, que es la rueda de la fortuna que vemos acá, justamente esta de acá. Y la cornucopia que alude a la abundancia, es decir, una buena fortuna, que tenga abundancia. Em, a veces también aparece el orbe que les decía que representa el cosmos. Otros objetos también pueden aparecer, una rama de olivo, una pátera, etcétera. Esta es una manera bastante bonita, encuentro yo, en cuanto a que aparece esta representación recostada, que no es una cosa común. Por lo general aparecen de pie o sentadas. Raramente aparecen personificaciones recostadas, a no ser que sean los dioses ríos, que nos metemos en otra temática. Este es un denario acuñado por Geta, es el hermano de Caracalla, hijo de Septimio Severo. Vamos a la siguiente. Tenemos otra personificación dentro de este aglomerado, que es el buen suceso o bonus eventus. Alude también a la suerte, la buena fortuna,
En sus orígenes se piensa que podría haber estado relacionado o haber sido una deidad itálica de la agricultura, pero luego se transformó y llegó a representar las buenas noticias, eventos afortunados. Importante acá e interesante es que aparece ya sea en forma masculina o en forma femenina. Vamos a ver ejemplos de ambos. Sostiene una cornucopia, una pátera, espigas, una rama, a veces también una flor de amapola. También puede aparecer haciendo libaciones sobre un altar, lo que yo les decía, con esta pátera vertiendo el líquido sobre este altar encendido. Vemos acá una representación masculina. Aparece desnudo, ¿verdad? Con justamente la pátera, que es este vaso, especie de vaso que es como un plato, probablemente haciendo una especie de sacrificio. Sacrificio no tiene relación con matar animales necesariamente, sino que también se hacían sacrificios vertiendo vino, aceite sobre altares, eh, otro tipo también de sacrificios no cruentos. Y aparece acá sosteniendo ramas de espigas de cereal, de grano. Este es un denario del emperador Antonino Pío, también acuñado en Roma en el 148. Em, Esto brevemente, esta leyenda, hay muchas monedas romanas que tienen leyendas de este tipo, cos y un número, etcétera, que aluden a los títulos políticos y militares que se le iban confiriendo al emperador. En este otro caso aparece claramente boni eventus, es decir, em, buen suceso. Y acá, en esta representación de buen suceso o de bonus eventus, tenemos a una mujer en este caso, ¿ya? Y que sostiene un plato con frutas, acá, así de ahí, y perdón, espigas de cereal en su otra mano. Es decir, tenemos una representación masculina y una representación femenina, lo cual da cuenta de la variabilidad, ¿verdad? De la manera en que podía representarse esta misma personificación. Pasamos ahora a otro grupo denominado la Clemencia. Acá encontramos a la Clemencia propiamente tal, una diosa menor también, a la que se rendía culto, tenía pequeños templos, etcétera, que alude a la clemencia y la misericordia. Se la representa algunas veces con una rama de olivo o de laurel, un cetro, en este caso, acá la tenemos, y a veces también se apoya en una columna. Esto de apoyarse en una columna también aparece en otras personificaciones, no es algo exclusivo de la clemencia. Tenemos acá un denario acuñado en Roma por Antonino Pío durante el 140 al 144. Esta moneda no es mía. Bueno, se me fue decirlo previamente, la mayoría de las monedas que he mostrado son de mi colección, excepto algunas, por ejemplo esta. Ahí yo lo pongo claramente, ¿verdad? Que pertenece a esta firma y que se remató en tal, ¿cómo se llama? Eh, ah, Se me fue la palabra, en tal subasta, tal lote, para no tener problemas de autoría de las imágenes, pero la mayoría de las monedas que he mostrado son mías de mi colección. Vamos con la segunda, que es la indulgencia. También es una deidad menor de la indulgencia, de la gracia o de un favor. Para Stevenson, un autor que investigó este tema, él dice que por lo general significó un permiso entregado, un privilegio o un tributo condonado parte del emperador. También se la representa como una mujer que porta un cetro, acá se ve, y a veces una pátera, como aparece acá, este platito de acá. Este es un denario acuñado en Roma también del emperador Caracalla. Vamos a la siguiente. La constancia. Esta es otra categoría em, y encontramos dentro de ella a la constancia propiamente tal, que personifica el valor, la estabilidad, el coraje, firmeza, perseverancia, más o menos similar a la idea que nosotros podemos tener de lo que es constancia. Sin embargo, tiene más un tinte militar, como se observa acá.
¿verdad? Siempre se la representa como una mujer. La Constancia es una mujer con atuendo militar. Tiene casco militar, tiene, ¿verdad? La típica uniforme militar. Y porta una lanza, que es esta de acá. Este es un as, una moneda, ¿verdad?, de bronce en este caso, acuñada en Roma bajo el emperador Claudio. Tampoco es moneda mía, como pueden ver ahí. Y tenemos luego a la paciencia, personifica la paciencia, la resistencia. Porta una pátera, está ahí, un cetro, ahí, o hasta pura, que es muy similar a un cetro, es una especie de lanza sin la punta de hierro en su extremo. Importante que esta personificación fue utilizada solamente por el emperador Adriano. Ningún otro emperador la utilizó ni antes ni después. Y acá podemos ver justamente un denario de Adriano acuñado en Roma durante el 125 al 132. Ahora tenemos otra categoría llamada virtud. Aparecen distintas también personificaciones dentro. La primera es el honor, onos en latín. Personifica el honor, particularmente el militar, similar a virtus, que es la que vamos a ver posteriormente. Eh, es una personificación masculina, sostiene la cornucopia, como se ve acá muy claramente, y una rama de olivo o un cetro. Esta moneda es un aurio, es una moneda de oro bastante escasa y muy cara, tampoco es de mi colección, acuñada por Marco Aurelio entre el 140 al 144 de la era cristiana, en la ciudad de Roma. Y tenemos luego a la virtud que les comentaba anteriormente, virtus en latín. Importante acá es entender que con este nombre de virtud, los romanos entendían una cosa distinta a lo que entendemos nosotros. Si nosotros pensamos qué es virtud para nosotros, nos vamos al tiro a la idea más cristiana de algo más moral, ¿verdad? Algo que es virtuoso, que es bueno, que es moralmente bueno. Para ellos no. Para ellos representa el valor, el coraje, la bravura. Está muy, muy unido a lo militar, ¿ya? Se le representó bajo forma masculina y bajo forma femenina, pero siempre con atuendo militar. Y es así que se ha confundido, muchas veces no se sabe si estamos viendo una moneda que tiene, que está representado, ¿verdad? La virtud, o en el caso que sea una figura masculina, puede ser el dios Marte, puede ser un militar o incluso el mismo emperador. En el caso de la representación femenina, a veces no estamos seguros si es la virtud, es Minerva, que es la versión latina de Atenea, o la diosa Roma. Sabemos que es la virtud, y no nos cabe duda, cuando aparecen, por ejemplo, la leyenda Virtus, sabemos que es la virtud. O aparece, o al contrario, para saber qué es Minerva, aparece un atributo propio de Minerva. Entonces sabemos que es de Minerva, por ejemplo, el, em, la égida, que es el escudo que tenía especialmente ella. Entonces sabemos, ahí distinguimos que es Minerva y no Virtus. Algunas veces no es posible hacerlo, solamente sospechamos. Porta, ¿verdad? El atuendo militar que les comentaba, una estatuilla de la Victoria. La Victoria es una diosa menor que también es una representación que vamos a ver luego, que es una diosa alada, que tiene alas. A veces también porta una lanza, escudo o una espada corta que está en su funda. En el caso de representación femenina, algunas veces muestra un pecho descubierto, como lo vamos a ver justamente acá a continuación. Este es un denario de Severo Alejandro, acuñado en Roma, y nos vamos a dar cuenta que es una representación femenina, ¿verdad? Y que tiene justamente un pecho ahí al descubierto. Portacasco, lanza y un escudo. Virtus Aug, la virtud, Aug es la abreviación de Augustus, la virtud del emperador, es decir, el valor del emperador. Y acá abajo vamos a ver un antoniniano, esta vez del emperador Gordiano III,
acuñado en el 238 al 240, donde la virtud o virtus aparece en forma masculina, acá con una lanza, con esta rama, y el escudo se ve acá, está como en segundo plano. Ahí. Y vamos ahora a la diosa Victoria, una diosa menor, bastante común de encontrar en las monedas romanas, muy vinculada al tema militar, ¿verdad? Las victorias militar. Es una mujer alada, si se fijan acá, estas son las alas. Una ala ahí y la ala trasera, o sea, del otro lado está ahí, las dos alas. Y muchas veces porta una hoja de palma y una guirnalda o lo que es una corona de laurel con la que se corona a los vencedores. A veces también aparece con un escudo o escribiendo sobre un escudo. Erige también a veces trofeos de armas. Incluso puede aparecer quemando las armas del enemigo, no las armas propias. En este caso vemos un denario del emperador Maximino, acuñado en el 235 al 236 en la ciudad de Roma. Ahí se ve claramente la leyenda, Victoria Augustus. La victoria del emperador o la victoria que proporciona el emperador. Ese sería como el significado. Vamos ahora a otra categoría, se llama la felicidad. Acá aparecen todas las personificaciones que se vinculan con la felicidad, el hecho de estar contento, la felicidad en cuanto a que el imperio es próspero. A eso alude más que nada a la prosperidad, a lo exitoso, lo próspero, eh, etcétera. Encontramos en primer lugar a la felicidad propiamente tal, Felicitas, una mujer que porta una cornucopia y en muchos casos y un caduceo o un cetro. El caduceo es justamente este de acá. ¿Qué es el caduceo? Es una vara en la cual hay dos serpientes que están ¿cómo decirlo?, enrolladas, ¿ya? Y mirándose una a otra. Se la suele confundir mucho con la vara que vamos a ver luego, que es de Esculapio, que es el dios de la salud, que es solamente un bastón con una serpiente enroscada, que ese es el símbolo de la medicina. Contrario a este que no es de la medicina, como muchas veces equivocadamente se toma, sino que es más bien un símbolo de prosperidad, de comercio, de abundancia. Es el símbolo que ostenta el dios Mercurio, está acá, la cornucopia. Pero que no solamente de Mercurio, como vamos a verlo, sino de otras personificaciones, dentro de ellas la felicidad. Acá tenemos un denario, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ausencia de estos cachitos de la luna en emperatriz, por tanto sabemos que es un denario. De la emperatriz Julia Mamea y en el reverso, ¿verdad? Felicitas públicas, la felicidad de la gente. Eso es felicitas públicas. ¿Qué es o cómo se obtiene esta felicidad de la gente? Bueno, a través del gobierno del emperador, de la emperatriz. Ese es el mensaje. Y aquí aparece, ¿verdad? Apoyada en una columna. Hasta de acá. La segunda personificación de este grupo es la hilaridad o hilaritas. Representa el regocijo, la alegría. Una matrona, es decir, una mujer ya de cierta edad, es la que la representa. Aparece con una hoja de palma que por lo general apoya en el suelo y una cornucopia, el cuerno de la abundancia. También aparece algunas veces con otros atributos, el cetro, la flor, una patra, a veces acompañada de niños también. Pero quizás esta es una de las formas más comunes en la que la encontramos. Este es un denario de Julia Domna, también acuñado en la ciudad de Roma, y aparece, ¿verdad?, claramente en el reverso la leyenda Hilaritas. La tercera representación en este grupo es la alegría o la etitia, es una personificación de la alegría, de la felicidad.
También aparece como una mujer que porta un cetro, lo ven acá. Ah, no, perdón, este es un ancla, se ve claramente ahí y ahí. Ese cachito de acá es un ancla, ahí, lo estoy mostrando. Y en la otra mano porta una guirnalda o guirnalda o una corona de laurel. A veces también porta un timón sobre un orbe. Este es un antoniano de Gordiano III, em, acuñado en el 240 al 244 de nuestra era. Luego tenemos otro grupo llamado Fidelidad. em, Aparece en primer lugar la fidelidad, fides. em, pero la fidelidad en este sentido es similar a nuestro concepto de fidelidad, pero un poco distinto igual. Alude a la buena fe, la lealtad, la confianza, pero sobre todo el cumplimiento de los deberes. Porta una cornucopia, el cuerno de la abundancia, una pátera, una cesta de frutas o espigas también, pero aparecen dos, podríamos decir, casos específicos de fides, que es el fides exercitus y el fides militum, la fidelidad, en este caso del ejército y de la milicia, respectivamente, que aparecen retratadas con estandartes, ¿ya? Uno o dos estandartes militares. Acá tenemos un denario de Adriano, donde vemos a Fides, la fidelidad, propiamente tal, es decir, sin este atributo marcial del ejército o de la milicia, con justamente un cesto con frutas, ahí se ve, y acá no se ve muy claro debido al desgaste de esta moneda, acá se ve las espigas de grano de cereal. Y en esta moneda de acá, un denario del emperador Severo Alejandro, vemos que esta mujer, que la fidelidad, aparece, pero esta vez portando dos estandartes militares. Estos son estandartes militares. Y la leyenda Fides Militum, la fidelidad del ejército. Esto obviamente tiene un fin propagandístico. Al em, promocionar, ¿verdad?, a toda la gente que veía esta moneda, que la milicia, que el ejército era leal al emperador. Esa es la idea de esta moneda. Asegurar, en el fondo, la lealtad del ejército y decirle a la gente, yo cuento con el respaldo del ejército. Por tanto, no se les ocurra sublevarse y siéntanse seguros ante las invasiones de los bárbaros, etcétera. Y en este caso, fides pública, la fidelidad de la gente, podríamos decir, la gente que es fiel, que es obediente al emperador. Obviamente, ambas tienen una connotación propagandística. Tenemos luego a la piedad, la pietas. Em, Acá nuevamente el concepto de piedad que nosotros manejamos es bien distinto al que tenían los romanos. La piedad para nosotros alude mucho a la misericordia, ¿verdad? Eh, no es el caso acá de esta piedad. Acá alude también al deber, como en la personificación que veíamos recién, a la lealtad, amor, tanto hacia los dioses, al Estado, a la familia. Es el deber, más que nada. Y se la representa de distintas formas. em, a veces sostiene una pátera, o un cetro, cornucopia, una flor, etcétera. Pero quizás la representación más común es la que vemos acá. Una mujer, ¿verdad? Con los brazos levantados en actitud de rezo. Justamente ahí, esos dos brazos. Y está haciendo este gesto sobre un altar encendido, este de acá. Ahí pueden ver la llama del, del, perdón, se me fue la palabra, del altar, disculpen, ahí está. La piedad del emperador, o en este caso de la emperatriz.
piedad hacia quién, hacia los dioses probablemente, porque sale orando justamente a los dioses. Por tanto, si es una diosa, ¿verdad? Que guarda esta piedad, este respeto, esta lealtad hacia los dioses, probablemente va a asegurar el favor divino sobre el imperio. Es decir, nuevamente tenemos que es un, un elemento propagandístico. Esta moneda, bueno, es un denario, acuñado también en Roma por Julia Mesa. Tenemos luego a la pudibundez, Pudicitia, una divinidad menor también, representó la castidad y la modestia, por tanto, aparece en monedas de emperatrices, no de emperadores. Em, a menudo se la representa como una mujer, ¿verdad? Sentada, aunque también a veces aparece estante, es decir, de pie, pero lo que la representa, y podemos casi con certeza decir que si aparece esta escena de acá, el velo, se está tirando del velo ahí, estamos hablando de la pudibundes. Es como lo idiosincrático de esta representación y que nos permite, en ausencia de una leyenda, bueno, acá tenemos la leyenda, Pudicitia, ¿verdad? Sabemos, pero en ausencia de esta leyenda y con esta iconografía solamente podemos saber que se trata de la pudibundes. No así en otras representaciones de que si no hay una leyenda que acompañe, realmente no estamos seguros de qué representación trata. Corta un cetro, acá lo ven, y el velo, acá. Este es justamente un antoniniano de una emperatriz. ¿Se fijan? Acá están los dos cachitos, uno y dos de la luna, del creciente de la luna. Este cachito nos va a permitir saber, en el caso de una acuñación donde aparezca una mujer, que se trata de un antoniniano y no de un denario. Vamos a el otro grupo, el de la paz, o pax en latín, una diosa menor a la que se rindió tributo, tuvo templos, etcétera, que se la representó sosteniendo una rama de olivo, un cetro, cornucopia, eh, caduceo también, esta corona guirnalda que les comentaba, hoja de palma, estandarte militar, etcétera. Se la representó de bastantes formas, también quemando una pira de armas, ¿no? Las armas del enemigo, no las propias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es esta paz que viene luego de la guerra. En este caso, la vemos acá con un caduceo, este de acá, y sosteniendo una rama, probablemente una rama de olivo. Este es un denario del emperador Vespasiano, del, que gobernó entre el 69 al 79 de nuestra era. Y acá tenemos a el reposo o cuyes, que es la representación de el reposo, que aparece como una mujer vestida, sosteniendo rama de laurel, vemos acá, y un cetro. No es una representación, una personificación común, es bastante eh, más o menos difícil de encontrar. De hecho, esta no es una moneda de mi colección. Aparece en las monedas de Diocleciano y Maximiano. Ellos fueron emperadores que en su momento abdicaron y tras abdicar descansaron. A eso alude el reposo. Descansaron de su magistratura, de ejercer este cargo eh, público de emperador. Y acá vemos un numus, que es una moneda de bronce, acuñado en Londinium, que es el antiguo Londres, la ceca de Londres, entre el 307 al 310. Tenemos luego en este grupo la seguridad o securitas, alude a la seguridad y la confianza, se la representa como una mujer, por lo general sedente, es decir, sentada, con un codo apoyado bajo la cabeza y con un cetro. A veces cuando está estante puede tener las piernas cruzadas, no es el caso. Sostiene distintos objetos, una pátera, un cetro, como es el caso de acá, cornucopia, hoja de palma, de una rama, un orbe o una corona o guirnalda.
En este caso vemos que la seguridad, ¿verdad? Securitas puede ser representada de distintas maneras. En ausencia de la leyenda, a veces no estamos seguros de qué personificación es. Y acá la leyenda Securit Orbis, la seguridad del orbe, la seguridad del cosmos. Eh, ¿Quién la otorga? El emperador. Entonces, el mensaje propagandístico acá es el emperador que asegura la seguridad de todos nosotros, de todo el orbe, de todo lo conocido, ni siquiera de nuestro imperio, es de todo el mundo. Y vemos luego la personificación de la tranquilidad o tranquilitas. También es una mujer que a veces se apoya en una columna, sostiene un cetro, como en este caso, este de acá, un Capricornio, acá, justamente en este caso. El Capricornio es un animal mitológico, mitad cabra, mitad pez, ¿verdad? Ahí se ve esta cola ahí. U otros objetos asociados al suministro de grano. En este sentido, Tranquilita se relaciona mucho con la anona. Yo la puse no en el grupo de la anona, que es el de la abundancia, sino en este grupo más de la tranquilidad, de la paz, etcétera. Em, ¿Por qué aparece el Capricornio acá? Interesante. No se sabe a ciencia cierta, la verdad. Algunos autores dicen que representaría algo así como el poder divino que garantiza la tranquilidad en cuanto a la travesía marítima que se hacía del grano, de la nona, desde el norte de África hasta Roma. Eh, Probablemente pueda ser así, la verdad. Y en este sentido, la tranquilidad la entrega el emperador a través de la anona, que es este reparto de grano que permite, en el fondo, a los ciudadanos no morir de hambre. Eso. Este es un antoniano de Filipo I, acuñado en el 247 al 249. Y ahora vemos a otra personificación, que es la Concordia. También es una diosa menor de la concordia, la unión, la armonía. Porta una pátera, como es el ejemplo acá, y una cornucopia. Acá es un ejemplo de cornucopia, en este caso es doble, son dos cornucopias. También esta misma moneda se encuentra con una cornucopia simple, pero en este caso es la moneda de la cornucopia doble. A veces también aparece con cetro, rama de olivo, flor, espigas o una estatuilla de Spes. Spes es la esperanza, que también es otra personificación que vamos a ver luego. También aparece de modo análogo a Fides, la fidelidad, como Concordia Exercitus o la Concordia Militum, ¿ya? Al igual que la fidelidad, se reconoce porque porta los estandartes militares. Y acá tenemos este antoniano. Acá aparece más claramente que la moneda, que el antoniano que les mostraba anteriormente, los dos extremos del creciente lunar. Ahí. Sabemos que es un antoniano entonces. Acuñado en Roma en el 246 al 248. Y ahora vamos con otro grupo que es el de la liberalidad. La primera personificación que encontramos acá es justamente la liberalidad que le da nombre a este grupo, liberalitas, que alude a la generosidad, em, que aludía a un donativo que hacía el emperador hacia los ciudadanos, bajo la forma ya sea de dinero o en algunos casos también de especies. En el caso de dinero, algunas veces se acuñaban monedas especiales para esto, se repartían monedas acuñadas especialmente para esta ocasión. Y es interesante que aparecen con numerales, con números. En este caso, vamos a ver, liberalitas, au, la liberalidad del emperador, la generosidad del emperador, y este número 3. ¿Por qué? Porque esta es la tercera vez que este emperador, que es Gordiano III, realizaba este donativo pecuniario a la población de Roma. Obviamente un fin propagandístico, que es el emperador dadivoso, generoso, que es el que entrega dinero hacia
los ciudadanos. Se la representó a la liberalidad como una mujer con una cornucopia, que alude a la abundancia, y este objeto que es también propio, solamente le aporta la liberalidad, que no sabemos a ciencia cierta de qué se trata. Algunos autores dicen que es un ábaco, otros dicen que es una tésera, que es una especie de ficha con la cual se pagaba. También otro autor habla acerca de una posible contadora de monedas, que era como un artefacto similar a un ábaco que permitía contar fácilmente o rápidamente la cantidad de dinero. Es como un, un palo, ¿verdad? Ahí, que tiene arriba una especie de rectángulo y dentro hay como unos círculos que probablemente puedan ser monedas. Ese es el, este atributo que es propio de Liberalitas. Como les comentaba, es un antoniniano de Gordiano III. Tenemos luego la moneda o moneta, personificación de la ceca donde se acuñaba la moneda, de la moneda y del dinero en general. Se la representa portando balanza, acá está, cornucopia, acá está, o un cetro. A veces en algunas monedas, no es común, aparecen tres personificaciones de monedas, las tres monedas, que representarían las monedas de oro, las de plata y las de bronce, que son los metales que circulaban como moneda durante el imperio. Este es un denario de Septimio Severo, acuñado en la ceca de la Odisea ad Mare, ¿verdad? Claramente se ve ahí la balanza y la cornucopia. Tenemos luego otro, este ya no es un grupo, sino que son personificaciones que no las pude incluir en ninguna categoría, porque no hay otra personificación que sea similar, que aluda a un significado eh, parecido, por tanto aparecen ya en forma individual. La providencia es la providencia de los dioses, es decir, la injerencia que tenían los dioses en nuestras vidas, las vidas de todos nosotros. Ellos estaban participando para bien o para mal. La idea es que participaran para bien. Y ese es el sentido de esta personificación. La mano de los dioses ayudándonos sería. Se la representa como una mujer, ¿verdad? Porta a veces cornucopia, un cetro, como este caso de acá. Un... No, perdón, acá aparece con una lanza. Este es un cetro, una pequeña vara. Y acá abajo, ahí, justamente es un orbe, una representación del cosmos. Es decir, la providencia tiene poder, podemos pensarlo como el cetro, el poder, sobre el cosmos. Los dioses son responsables de nosotros, inciden en nuestras vidas. La idea es propiciarlo. ¿A través de qué? A través del ritual establecido por la tradición romana. Este es un antoniniano del emperador Gordiano, acuñado en el 243 al 244. Tenemos luego a la libertad o libertas. La libertad o restauración de esta, muchos usurpadores usaron justamente esta representación para legitimar su gobierno, en el fondo decir estamos volviendo a la libertad que tenía la República Romana. Em, Particular de ella, idiosincrático, es el pilio, que lo puede vestir o lo puede portar. Acá aparece portándolo, sosteniéndolo. El pilio es una especie de gorro puntiagudo que representa la libertad, que no es el gorro frigio que posteriormente representa la libertad para nosotros, ¿ya? Es otro tipo de gorro. El gorro frigio es un gorro oriental que usaban los persas, etcétera. Em, También aparece con un cetro, acá está. A veces también con una guirnalda, espigas o una pátera. También vemos que hay variabilidad en la forma de representarla, pero lo que la distingue es justamente el pilio, este gorro puntiagudo. Acá tenemos un denario de Caracalla, acuñado en el 210-213. Tenemos
posteriormente a la nobleza, nobilitas, que no es la nobleza como la entendemos nosotros como algo aristocrático que se hereda por sangre en el fondo, sino que Stevenson nos habla de que la nobleza es el derecho que se tiene de exponer, de mostrar los retratos de los ancestros y los propios. Y estos retratos, la única manera de que se hagan retratos de la gente es porque estas personas ostentaron un cargo público, es decir, la nobleza depende de haber tenido una familia que desarrollaron cargos públicos en la administración del Estado y se la representa como una mujer, ¿verdad? Portando un orbe o a veces también un paladión. El caso de esta moneda, el paladión es una estatua de madera que Una aparece estatua de en la, madera sí, que aparece aparece en en la Ilíada, sí, aparece es en la la que Ilíada. roba Eneas y la lleva desde... Ahí parece que retomé el audio, sí. Es una estatua de madera, bien digo, de Atenea, que es robada por Eneas desde Troya cuando cae Troya y la lleva hasta Italia. Este es un denario del emperador Geta, hermano de Caracalla, acuñada también en Roma. Vemos ahí, como les comentaba, la estatua, el paladión y el cetro. Y vemos ahora la representación de la salud, tampoco está asociada con otras personificaciones en cuanto a semántica. Es una diosa menor, tuvo templos, se le rendió culto, etcétera. De la salud, la protección del bienestar en general, eh, aparece acuñada muchas veces tras la supresión de una revuelta, cuando el emperador se mejora de alguna enfermedad o hay una recuperación luego de alguna peste, etcétera. Porta un cetro algunas veces, pero lo idiosincrático de esta representación es que aparece una serpiente, que puede hacer que la tenga ya sea en brazos y alimentándola, como en este caso que vemos acá, una mujer, ¿verdad? Con una serpiente en los brazos, ahí está, y la está alimentando. O que esta serpiente emerge de un altar. ¿Por qué la serpiente? La serpiente se ha entendido desde la antigüedad como un animal que se regenera. La serpiente cambia sus escamas, se va regenerando. Podríamos pensar, se regenera, va sanando. Y es por eso que pensamos que aparece justamente una serpiente asociada al tema de la salud. Bueno, como les comentaba hace un momento, también es común encontrar la serpiente enrollada en la vara, en en la vara justamente de Esculapio. Esculapio, dios de la salud, padre de la salud. Acá vemos otra personificación, que es la esperanza, spes en latín. Spes pública es la esperanza de la gente. ¿Quién es la esperanza de la gente? El emperador Severo Alejandro. Es una diosa menor también. eh, Aparece en la mitología, es la última que queda en el jarrón de Pandora. Jarrón de Pandora, me dirán ustedes, no es caja. La verdad es que es un jarrón, un pitos en griego. La caja es una mala traducción que aparece en el Renacimiento. Yo tengo un artículo justamente de la esperanza en la moneda romana que explico con más detalle esto, pero es Pandora, ¿verdad? Quien por curiosidad destapa este jarrón, escapan los males que contenía este jarrón al mundo e invaden el mundo. Esto fue una trampa que hizo Júpiter o Zeus, pero dentro del jarrón queda, porque lo cierra rápidamente, cierra este jarrón Pandora y queda la esperanza. Nos queda la esperanza, siempre. Eh, y como esperanza es utilizada como propaganda. La esperanza de la gente es el emperador. Siempre es representada como una joven muy bella que levanta su vestido, acá lo ven, está levantando su vestido y porta una flor. Acá está. Esta representación es altamente estandarizada.
siempre la esperanza pues, va a aparecer así, bueno, con ciertas variantes, pero siempre es una mujer que levanta su vestido y porta una flor. No aparecen otros atributos. Por tanto, en ausencia de leyenda, sabemos siempre que es la esperanza. En este caso, es un denario bastante bien conservado, ciudad de Roma. Y por último, tenemos la última personificación, que es Utilitas, que refiere a la utilidad pública. Es un tipo muy extraño de encontrar, aparece bastante poco. eh, Muy pocos emperadores también utilizaron esta personificación y se la representó solamente como una mujer vestida, nada más. Acá ustedes ven, no hay nada. Tiene claro, un brazo, una mano sobre el pecho, y levanta el vestido por acá, pero no aparece ningún atributo, ni cetro, ni pátera, ni lanza, nada. Solamente una mujer vestida. Esta es una moneda de un cuarto de folis, una moneda de bronce del emperador Diocleciano, acuñada en Roma en el 294 al 295. No es una moneda de mi propiedad. Bien, vamos entonces a las conclusiones. Eh, Como hemos podido ver, las personificaciones en la moneda romana son numerosas, son hartas, ¿ya? Son un motivo bastante común en los reversos imperiales. Yo solamente mostré algunas. Si me hubiera puesto a mostrar más ejemplos de cada personificación, no terminamos nunca, porque es un tema, son bien comunes, en algunas hay mucha variabilidad en cuanto a la forma, es bastante extenso. Algunas personificaciones son formulaicas, es decir, estandarizadas y homogéneas. Por ejemplo, la esperanza que les comentaba aparece siempre como una mujer con que se levanta el vestido y porta esta flor. O la liberalidad, ¿se acuerdan que les comentaba de esta tésera, esta especie de ábaco? Este ábaco, si lo vemos, sabemos, tenemos la certeza de que es la liberalidad. Sin embargo, esto no es lo más común. Lo más común es que las personificaciones sean heterogéneas, es decir, aparezcan con distintos atributos. Eh, por ejemplo, la seguridad, Securitas puede portar un cetro o una rama, e incluso llegamos al extremo de que una misma personificación pueda estar representada por los dos sexos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La virtud y buen suceso, que puede ser representada de manera masculina como femenina. También encontramos que algunas personificaciones comparten idénticos atributos, son idénticas, portan lo mismo. La justicia, la indulgencia, la clemencia, la paciencia portan patra y cetro. En ausencia de leyenda, no estamos seguros si se trata de la justicia o de la paciencia. Portan lo mismo, son retratadas de forma idéntica. Mientras que otras personificaciones comparten estos atributos de forma parcial, solamente algunos de ellos. Por ejemplo, la hoja de palma aparece tanto en la hilaridad como en la victoria. Podemos sí diferenciarla fácilmente porque, bueno, la victoria tiene alas. O el caduceo, que aparece tanto en la personificación de la felicidad, también en la personificación de la paz. Eso. Eso ha sido mi presentación. Como les comentaba, amigos, cuando inicié mi ponencia, em, esta presentación es parte de una investigación mayor que yo vengo siguiendo ya hace bastante tiempo en cuanto a unir la mitología con la numismática en la moneda romana. Y mis artículos pueden encontrarlos en distintos repositorios. Está el de ResearchGate, con mi nombre, acceden fácilmente a él. Está en ResearchGate y está en academia.edu. Y también tengo una página de Facebook que es más de divulgación, también con la temática de mitología y numismática. Bueno, les agradezco mucho su atención. Espero haberlos motivado un poco a este tema que es bien extenso, pero muy, muy bonito, muy interesante. Muchas gracias. Bien, Alejandro, muchas gracias por la conferencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Hola, En hola. primer lugar,
lógicamente felicitarte por los amplios conocimientos que tienes sobre las monedas romanas. Muchas gracias, Carlos. Creo que en esta última hora he aprendido más sobre monedas romanas que en toda mi vida numismática. La consulta es en relación a la cantidad de monedas que fueron acuñadas, si hay algún registro que pueda determinar el monto de cantidades, o no había un límite, o si había alguien que decidiera ese tema. Ya, Esto, sí, claro, en a la escasa que puede ser una moneda o a lo frecuente que te la puedas encontrar, ¿no? Que influye mucho en su costo también, ¿no? claro, sí. O sea, son como varias preguntas en una, la verdad. Claro, no hay registros como fidedignos de cantidades de monedas acuñadas como con la moneda actual, ¿verdad? Que sabemos, no sé, porque, no sé, un centavo de dólar del año 2000 hubo, por poner un ejemplo, no tengo idea, 100 millones y al año siguiente hubo 500 millones. Eso no existe, porque no habían registros de este tipo. En cuanto a la cantidad de monedas, es variable. Hay monedas muy escasas como hay monedas que son muy comunes. La gente piensa a veces, oh, una moneda romana debe valer miles de dólares o millones de dólares o de pesos, etcétera. No siempre es así, porque hay monedas romanas que son muy comunes, son muy frecuentes, porque Roma, hablando del imperio, ¿verdad? Sufrió mucho de inflación. Es decir, hubo momentos en que se acuñó moneda por millones y millones, mucho. Y piensen ustedes que esta moneda se hacía para circular en todo el imperio, es decir, cantidades importantes. Y con el tema de la inflación, ¿verdad? No se pagaba con una moneda, sino que se pagaba con varias monedas por un producto. Eh, por eso lo bueno es que eso nos permite acceder a monedas, poder comprarlas a un precio razonable. Obviamente hay monedas que son escasísimas, que son muy difíciles de encontrar, o piezas únicas inclusive que están en museos, que es imposible tenerlas. Pero hay una estimación en cuanto hay catálogos numismáticos. Tengo acá una fotocopia de una, tengo otra. Hay varios, la verdad, que te entregan una estimación a veces en valor económico. Otras veces hay otros que entregan en grado de rareza, pero jamás te van a decir el número de piezas acuñadas, porque tampoco lo sabemos. Hay muchas monedas que se han destruido en el paso del tiempo. Todos los pueblos antiguos tenían la costumbre de ir reutilizando las monedas, es decir, no se guardaban. Em, Cuando faltaba metal, se fundían las monedas antiguas y se acuñaban monedas nuevas. Muchas monedas, si ustedes se fijaron en mi ponencia, están en un estado bastante bien conservado. Uno podría decir, bueno, son falsas que están tan bonitas. No, no son falsas. ¿Qué pasa? Que muchas monedas se atesoraron y circularon muy poco. Y eso es la razón por la que se encuentran en tan buen estado. Ahora, me extendí harto en la respuesta. En cuanto al valor, claro, hay monedas que son muy escasas, que son muy caras, cierto, pero en el valor de una moneda influye mucho el estado de conservación, sobre todo en monedas que son antiquísimas, tienen 2000 años de antigüedad, algunas tienen un poco más, poco menos. El estado de conservación es muy importante. Y ahora, si sumas las dos variables, una moneda escasa y en buen estado, se dispara el valor, obviamente. Monedas comunes en mal estado son baratas, baratísimas. Tú puedes encontrar a veces, yo cuando me inicié, la verdad, en esto de la moneda romana, me acuerdo haber comprado lotes de monedas sucias, es decir, como, apenas, como salen, así sin limpieza, sin ningún tipo de tratamiento, por lotes. Y en la época, bueno, estamos hablando hace como 15 años atrás, más 20 años atrás, salían 50 centavos de dólar. Actualmente deben estar, no sé, pues no sé, dos dólares. Pero claro, es una moneda en mal estado que muchas veces es ilegible, etcétera. Esa misma moneda que te sale quizás 5 dólares, por poner un precio, en mal estado, en un estado excepcional de conservación, puede costar 100 dólares. Entonces la variabilidad ahí es importante. Los precios los da el mercado, finalmente. El interés del mercado, nada más. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque hay monedas que son muy escasas, la verdad, pero que no son muy atractivas para los coleccionistas y que son baratas, Y acá. son baratas. Y hay monedas que son, perdón, más comunes,
pero que son muy cotizadas. Me salgo de Roma, hablo, por ejemplo, del tetradracma ateniense, el clásico con la lechuza. Es una moneda relativamente común. Los precios son altísimos. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda, hay mucho interés de los coleccionistas por tener estas monedas en buen estado. Entonces los precios son altos. Eso. Muy bien, gracias. Aquí hay una pregunta adicional. Ahora la van a hacer. Ya. En principio, mi felicitación por la Muchas gracias. brillante exposición y una inquietud, la acuñación de esas monedas que ha presentado de las primeras décadas de nuestra era en el Imperio Romano, al juntar en la moneda la efigie o la imagen del gobernante o emperador y la virtud o la enseñanza. Recordemos que es una época en que la difusión de estos principios era muy difícil, no había la imprenta, los códices o manuscritos eran difíciles de elaborar y difundir. Entonces, la moneda cumple aquí una doble función. Mi pregunta es, ¿fue esto algo aleatorio o fue algo preparado para que la población, los que tenían la moneda, no solo la utilizaran como medio de intercambio, sino que esta, a su vez, la moneda, ¿no?, cumplía un fin educativo o educador, y a la vez también de difusión de virtudes morales o relacionadas con la religión, puesto que casi todas están vinculadas, ¿no?, a las virtudes, paz, virtud, en fin, que sus dioses del Olimpo representaban. Gracias. Sí, muy buena pregunta, gracias. Efectivamente, nada es aleatorio acá. La utilización de la moneda es un medio de propaganda política para los emperadores. Así afianzan su poder, así se autopromocionan. No existía Facebook en la época, no podían subir selfies, había televisión. Los pocos textos, la mayoría de la población eran analfabeta. Entonces, lo que tenía a su mano eran monedas, donde veían la figura del emperador por una cara y en la otra cara un dios o una virtud, ¿verdad? Una personificación. Si aparece un dios o un héroe de la otra cara del emperador, ¿cuál es el mensaje? Dios está conmigo, Dios me protege, protege al emperador. El caso de las personificaciones es lo mismo. La paz, la paz que entrega al emperador, al imperio. Virtus, la virtud, el valor militar del emperador. em, es más que nada una propaganda política para afianzarse en el poder. Piensen ustedes que en ese momento muchos emperadores afrontaron distintas revueltas, hubo imperios secesionistas, como nombré, ¿verdad?, en la ponencia, hubo gente que trató de arrebatar el poder, hubo revueltas, hubo invasiones al territorio romano por parte de otros pueblos de bárbaros. Por tanto, el emperador tenía que defenderse a nivel propagandístico, decir yo tengo el poder, yo tengo la fuerza, yo tengo el respaldo de los dioses, de los héroes, yo puedo hacer que tengamos paz, que tengamos prosperidad, etcétera. Además, claro, eh, tiene un fin obviamente económico la moneda, tiene un fin propagandístico, también podríamos decir un fin cultural, en el sentido de que lo que aparece en las monedas son elementos propios de la cultura greco-romana. Aparecen dioses greco-romanos frente a poblaciones que están dentro del imperio que no tienen esta cultura, que adoran otros dioses. Por tanto, es una manera de romanizar, de romanizar a estas poblaciones, podríamos decir, vernáculas de distintas provincias del imperio. Entonces, bueno, y la moneda también a veces se utilizó como medio religioso. Hay muchas monedas que aparecen con agujeros que suponemos que las personas se las colgaban como amuletos, etcétera. Entonces, hay una función religiosa, una función política, una función cultural, además de la económica.
Muy bien, gracias por la respuesta. Estamos ya cerrando esta ponencia, este tema, que es las personificaciones en la moneda romana imperial. Agradecemos desde ya tu tiempo destinado para el público presente aquí. Y una vez más, gracias por la ponencia.